Pues justo, son las 10 en punto de la noche. Ya han llegado a Castilla y León los 400 inmigrantes procedentes de Canarias tras esta grave crisis migratoria que las islas están sufriendo desde hace unas semanas, mayor incluso que la de los cayucos de 2006. La mayoría de ellos, unos 250, se encuentran en el balneario de Medina del Campo, en Valladolid. Y todo esto ha generado cierta polémica política porque el Gobierno no informó a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas de esta llegada a sus territorios y porque Vox habla de invasión migratoria. El caso es que estas personas necesitan ayuda humanitaria urgente y en eso trabajan ONGs como ACCEM, que desde el primer momento les ofrecen una ayuda integral cubriendo pues todas las necesidades básicas y prestándoles también un servicio jurídico, psicológico, traductores para poder comunicarse. Está con nosotros el responsable de ACCEM Castilla y León, Daniel Duque. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Podemos decir que hay dos perfiles de inmigrantes, los que quieren de alguna forma mejorar pues sus condiciones de vida y que llegan a España, seguramente muchos de ellos para buscar otros familiares que suelen estar en Francia. Y luego están los que piden protección internacional, pues porque están en países que están en conflictos bélicos, como puede ser Mali. Yo no sé qué porcentaje de los que están actualmente en Castilla y León son los que piden este asilo. Bueno, pues has hecho una afirmación muy interesante y es el tema de la gente que se está jugando la vida para ejercer un derecho reconocido internacionalmente, que es la protección internacional. Vamos a poner un ejemplo que además tenemos muy cercano, por desgracia, que es el de la guerra de Ucrania. Hace un año y unos pocos meses surgió una guerra en Ucrania y mucha gente, mucho más porcentaje, muchas más personas vinieron aquí, por supuesto, a ejercer un derecho internacional. Castilla y León es una sociedad de acogida y les acogimos a un número mucho mayor y ellos pudieron hacerlo por carreteras o pudieron hacerlo de una manera más sencilla. En el caso de estas personas tenemos un alto porcentaje de las personas que están en Medina que van a ejercer su derecho a pedir protección internacional porque vienen de conflictos como es Mali y se están jugando la vida para poder ejercer ese derecho. Y la mayoría lo piden, digamos, de todos los que están, me imagino que ahora están auscultando, digamos, cuáles son sus historias, qué es lo que piden, lo que quieren. ¿La mayoría piden asilo? Sí, bueno, nuestro trabajo en eso es hacer una intervención social integral y multidisciplinar con estas personas en diferentes áreas. Y una muy importante es la jurídica. Nosotros intentamos detectar por qué están aquí, si es por esa razón de pedir protección internacional, porque vienen de una situación de conflicto, o si es porque quieren mejorar sus condiciones de vida y tienen sus contactos y sus redes. En cuanto detectamos que estas personas vienen de un conflicto, les decimos que tienen derecho a pedir protección internacional. Ellos también lo saben y la protección internacional no se regala. Es un derecho reconocido a nivel europeo y para eso hay que demostrarlo y tienen que pasar por una serie de filtros y una vez que pasan por esos filtros se les concede ese tipo de protección. Y por la experiencia que tienen, tanto de 2006, hace 3 años que ocurrió lo mismo, ¿la mayoría se quedan a vivir y a trabajar en Castilla y León o esto es una comunidad, digamos, de paso? Bueno, pues tenemos también esos diferentes perfiles. Hay gente que utiliza España de paso, porque al final hay que tener en cuenta que nosotros somos la frontera sur de Europa. O sea, esta situación es una situación que nos compete a nosotros, pero también a nosotros, a Italia, a Grecia. Entonces, hay muchos que están de paso porque son francófonos, porque donde tienen sus familias o sus contactos o sus redes, que buscaríamos también nosotros, están en Francia, en Bélgica, en otros países de Europa, y hay muchos que se quedan aquí, porque al final también tenemos una necesidad imperiosa de personas que lleguen aquí para cubrir sectores laborales que no tenemos personas para poder cubrir. Claro, por ejemplo, estoy pensando en la hostelería, en el campo, falta mano de obra. ¿Cómo hace su ONG? ¿Cómo trabaja para esa inserción laboral, para que se queden en nuestra comunidad laboral y social, sobre todo? Bueno, es muy importante poner datos encima de la mesa que además reflejan un poco esas necesidades. Hay estudios que estiman que en los próximos 25 años necesitamos entre 5 millones y 7 millones de personas que vengan para poder mantener el sistema de bienestar en el que estamos. Por eso es muy importante que sepamos acoger e integrar social y laboralmente a estas personas, porque además vienen a trabajar, vienen a mejorar sus condiciones de vida o a trabajar o a estar aquí circunstancialmente por el tema de que en sus países hay conflictos. Nosotros hacemos un itinerario completo con ellas y desde el primer día, los que no hablan en español, castellano, empezamos a formarles en el idioma, pero también en temas de formación, en temas de, en todo lo que tiene que ver para una inserción laboral y social plena. Ustedes y otras ONG, desde luego, hacen una labor impagable, están reconocidos socialmente, pero claro, es curioso porque yo no sé si usted tiene la sensación de que los ciudadanos luego no quieren tener cerca tanto a inmigrantes como a refugiados. Lo estamos viendo aquí en Valladolid, ese centro de refugiados en el barrio de Las Delicias, que está teniendo una fuerte contestación social. ¿Esto a qué se debe?
Porque es verdad, alabo tu labor, pero luego cerca de mí, por favor, que no estén. Yo creo que tiene que ver al desconocimiento y al miedo, y eso es muy lícito. O sea, que la gente tenga miedo a lo desconocido es algo muy natural en el ser humano. Entonces, yo creo que es importante una labor de sensibilización y de conocimiento de lo que se hace. Al final, bueno, podríamos poner un tema encima de la mesa que daría para otro debate, y es ¿qué es el miedo al migrante o el miedo al pobre? Porque al final, voy a poner un ejemplo muy básico, pero si la persona inmigrante o el extranjero juega en un equipo de fútbol, la visión que tenemos respecto a ese extranjero es diferente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Miedo al migrante o miedo al pobre? Bueno, se daría para un debate mucho más amplio. Pero efectivamente, en el caso de estos centros, en el caso del trabajo que estamos haciendo, lo que nos suele pasar es que cuando la gente conoce lo que se hace y conoce la realidad y se contextualiza, es mucho más sencillo. Bueno, pues tenemos el ejemplo de Ucrania, y vuelvo al mismo. Cuando vimos una guerra en directo, minuto a minuto, por televisión, todos queríamos tener un ucraniano en casa, que es lógico, porque además, humanamente, la sociedad en la que vivimos nos nace esa solidaridad. Y en el caso de Castilla y León, el ejemplo es Ucrania el año pasado. Más de 2.500 personas llegaron a Castilla y León, y esto no ha sido una invasión, y estamos encantados de que estén aquí también. Yo no sé si en ese miedo o en ese rechazo también tienen cierta parte de culpa los propios partidos políticos o algunos partidos políticos. Quiero que veamos lo que el otro día, la otra noche, cuando conocimos que habían llegado 200 inmigrantes al balneario de Medina del Campo, lo que dijo el vicepresidente de la Junta de Vox, que se acercó esa misma noche de inmediato a las puertas de esas instalaciones. Eso es lo que dijo, lo vamos a comentar. Tenemos a un gobierno central que se arroga la representación de las mujeres y que luego trae aquí a 183 jóvenes, varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo. Queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria. Bueno, de alguna forma hace una relación entre inmigración y posibles o potenciales acosadores sexuales, pero también el alcalde de Medina del Campo llegó a hablar de miedo a brotes de enfermedades. A mí me gustaría que diera un mensaje de tranquilidad, que nos cuente cómo son estas personas. Le he escuchado una entrevista que decía que fuera en la calle escuchaba mucha polémica, pero que cuando entraba en el balneario aquello era otra historia, había mucha paz y mucha tranquilidad, ¿no? Sí, sin duda ninguna. Los momentos más tranquilos de esta semana para mí ha sido cuando he entrado en ese balneario, no por el balneario en sí, porque lo que es un balneario que estaba en reforma. Tampoco se piensa la gente que están, pues eso, en los jacuzzis, de lujo, efectivamente, no es un balneario que estaba en reforma y que se ha puesto en marcha para poder acoger esta ayuda humanitaria de emergencia. Respecto a las declaraciones, bueno, nosotros pensamos que la política es fundamental, además es una herramienta imprescindible. Nosotros como entidad llevamos 30 años trabajando en esta comunidad autónoma y más de 30 años a nivel estatal y hemos trabajado con gobiernos de diferentes colores y tenemos muy buena coordinación a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a nivel político una relación perfecta y luego ya la batalla política, pues bueno, eso ya se extramita un poco de lo que hacemos nosotros, que es ayudar a las personas. Respecto a lo que se comenta, bueno, pues yo entiendo que cada uno es responsable de las declaraciones que hace. Sí que a nosotros nos gusta mucho ponerles números, que es verdad que detrás de cada número hay una persona, pero por ejemplo cuando se habla de inseguridad en este país, el mayor crecimiento porcentual de personas inmigrantes que llegan es entre el 2005 y 2011, con el boom del ladrillo, que aumenta 4 puntos, más de 4 puntos la población migrante que llega a España. En esos años baja en 2 puntos y algo la inseguridad en este país. Entonces, el asociar inseguridad a migración no se sostiene con los números. Bueno, nosotros lanzamos un mensaje de tranquilidad porque no es cierto, pero además estas personas vienen a trabajar. Entonces, en ese sentido, hay que tener muy claro que los mensajes que se lanzan, pues lógicamente tienen que estar respaldados por los números. Nuestros números dicen lo contrario. En el tema sanitario, estamos en una crisis de emergencia humanitaria. Es gente que hace unos trayectos hasta llegar a Europa, y volvemos a recordar alguno, para ejercer un derecho internacional reconocido de manera muy precaria. Lo he dicho en varias ocasiones esta semana, en medios de comunicación, algunos llegan con una bolsa de plástico y unas chanclas. Entonces, el señor Duque, entiendo que le hacen un triaje sanitario cuando salen de Canarias para venir a Castilla y León, por ejemplo, ¿no? No, digo, llegan a Canarias. Lo primero que se hace, efectivamente, nadie sale de Canarias, o sea, llega a Península sin pasar ese triaje. Y una vez que llegan aquí, las personas que han pasado ese triaje, se vuelve a hacer también una revisión médica para efectivamente confirmar que esas personas, aparte de las heridas que puedan tener del viaje, los roces, las quemaduras por el sol, pues no tienen ninguna enfermedad infectocontagiosa y, por supuesto, eso está muy controlado. ¿Y qué le parece cuando han dicho también que hay muchas ONGs que están relacionadas con las mafias y que tienen cierta vinculación? Bueno, pues
o sea, es que no sé, es imposible. O sea, es que nosotros luchamos contra eso. O sea, nosotros luchamos contra el aprovechamiento de las personas, al nivel que sea. Nosotros luchamos contra la trata de las personas, con el fin que sea. Entonces, en ese sentido, es algo que no se puede entender que nosotros estemos a favor de las mafias. Es al revés, todo lo contrario. De hecho, lo que planteamos son vías seguras de llegada aquí. O sea, no sé, al final esto es un problema europeo, por supuesto también español, y hay que establecer políticas migratorias a medio y largo plazo, no parcheos. Entonces, en ese sentido, todo eso va a hacer que las mafias, que son las únicas que se benefician de esta situación, desaparezcan. Si esta llegada se hubiera coordinado con ayuntamientos, con las comunidades autónomas, que se quejan absolutamente todas, se les hubiera informado previamente, el trato, la atención hubiera sido mejor para estos inmigrantes. Por cierto, decía hoy mismo la consejera de Familia, nos lo decía aquí en Castilla y León Televisión, en los informativos, que están llegando ya también niños y que, claro, los niños son competencia directa de la propia Junta de Castilla y León. Sí. No sé si tiene el dato de cuántos niños están llegando ya a nuestra comunidad. Empezando por lo último, estamos nosotros detectando qué casos pueden ser susceptibles de que sean menores. Lógicamente ahí, pues a nivel jurídico, lo principal es salvaguardar la protección del menor. Entonces, lógicamente, no porque digan que son menores, pasan un test, una prueba, y esa prueba médica es la que dice si son menores o no, y por supuesto, si son menores, son las comunidades autónomas quienes tienen que hacerse cargo de esos menores. Siguiendo por ahí, ¿cómo debe de estar esta sociedad cuando hay gente que envía a sus hijos porque no pueden estar donde están? O sea que, bueno, esto es otra reflexión que daría para mucho. Entonces yo creo que la situación que tenemos en ese sentido sería muy importante, pues eso, lanzar ese mensaje de calma que estamos diciendo y de tranquilidad, y por supuesto que cada uno asuma sus competencias. En el caso de la coordinación, pues es fundamental, por supuesto. También es verdad que nos encontramos en un caso, en una situación que decías tú al principio es efectiva, de emergencia y de urgencia. Estamos hablando que entre enero y octubre han entrado en Canarias 23.500 personas aproximadamente. Pero una llamada del delegado del Gobierno al consejero de turno. Sí, sin duda ninguna, no pasa nada. La coordinación es fundamental, efectivamente. Sí. Este tipo de crisis migratoria, lo ha dicho usted antes, llega siempre, bueno, pues a países cercanos, limítrofes. Yo no sé si prevén que con la guerra de Israel y Gaza puedan llegar incluso aquí palestinos, o es algo... Es algo muy poco probable, porque además el pueblo palestino es un pueblo que está también en un modo muy precario. Al final, cuando hay un conflicto bélico, son pocos los que pueden salir de ese conflicto bélico y suelen ser los que más medios tienen para ello. Entonces, en el caso del conflicto palestino-israelí, pues lo más normal es que se queden por la zona. En el caso de los ucranianos, que hacían de referencia y que parece que ya los hemos olvidado, creo que hay unos 700 ucranianos refugiados en nuestra comunidad. ¿Cómo están viviendo? ¿Se han podido insertar laboralmente en nuestra comunidad? Hablamos, claro, de generalidades, pero ¿cuál es la situación? Bueno, pues es una situación en la que ellos cuando vinieron se pensaban que la vuelta a su país iba a ser más inmediata. De hecho, todas las personas que huyen de conflictos lo que quieren es volver porque han dejado todo lo que tenían allí, a nivel personal y a nivel material. En el caso de las personas ucranianas, lógicamente no contaban con que el conflicto iba a enquistarse de tal manera que fuese a prolongarse tanto. Es verdad que además se junta, no con el caso de, a lo mejor de Venezuela, de otros países de Centroamérica, que bueno, el tema del idioma para ellos a la hora de la inserción social es más complicada, pero sí que durante este año y medio, algo más que llevamos, estamos trabajando todo esto. Y a nivel psicológico, que es muy importante esa labor la que se está haciendo con las personas ucranianas, trabajando todo lo que implica las expectativas y el hacerles saber que de momento se tienen que seguir instalando aquí. Es verdad que la gente que venía, principalmente el perfil eran mujeres con niños. Entonces también pues estamos trabajando la manera de poder insertar social y laboralmente a esas personas. Por supuesto, los niños, como siempre, son la cadena de transmisión maravillosa para esto, porque están en los colegios, hablan el idioma en muy poco tiempo y muy rápido y facilitan esa inserción social. Daniel, tengo aquí a tres contertulios también que le van a hacer alguna pregunta. Comenzamos con Elena. Bueno, yo le voy a hacer dos realmente, porque por una parte me gustaría entender cuál es el motivo que hay ahora mismo puntualmente una crisis migratoria tan fuerte. O sea, ¿qué problemas hay por entender? Desde el punto de vista humanitario, ¿cuál es el problema en origen? Porque además estamos oyendo que ya no es el perfil de un migrante, un chico joven, fuerte, que puede soportar el viaje, sino que también se embarcan, como usted decía, niños, mujeres embarazadas. O sea, por entender un poco cuál es esa situación en
en el origen que genera esta crisis migratoria tan fuerte que estamos teniendo ahora. Y la segunda parte, que es un poco más práctica, me gustaría saber cuántas personas trabajan con usted en la ONG y cómo podemos socialmente, las personas normales, ayudar, porque yo creo que es encomiable y es beneficioso para todos. Estoy de acuerdo en que necesitamos gente que venga a este país y que tenga oportunidades, y no sé cómo podríamos echar una mano. Respecto a la primera pregunta, el perfil es muy similar. Efectivamente, al final, lo demuestra el número de personas que han llegado ahora, el perfil es entre 18 o 30 años, es un perfil joven. También vienen menores, bueno, pocos niños hay. Hablamos de personas de 15 años que siguen siendo niños, pero claro, estructuralmente un chaval de 15 años pues parece que tiene 18 o 19 y en esas culturas pues ya se asume como que son más mayores que aquí, pero el perfil sigue siendo muy similar. ¿Pero qué desencadena esa salida masiva en momentos puntuales? Sin duda ninguna sigue siendo la misma que en el 2006 con la crisis de los cayucos, es la situación económica de algunos países y sobre todo la convulsión política en Senegal y la guerra de Mali. Principalmente porque la mayoría de las personas que llegan vienen de estos dos países y de cómo está África. Es verdad que África siempre ha sido la gran desfavorecida en todos los tipos de conflictos, siempre tiene conflictos a nivel de convulsión política y hay que prestarle más atención y hay que trabajar más en origen. En la actualidad efectivamente es esto, del número que ha llegado, de las personas que han llegado a Medina del Campo, una gran mayoría va a pedir protección internacional porque vienen de Mali. Y es una situación muy similar a la del año pasado con Ucrania. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Pues como ayudamos siempre en Castilla y León. Y el ejemplo, vuelvo otra vez, le tenemos al año pasado con Ucrania. Primero, quitándole un poco de hierro al asunto. En definitiva, me encanta estar aquí hoy porque podemos transmitir ese mensaje de calma, de tranquilidad. Y bueno, son personas que hay algunos que van a estar de paso, pero hay otros cuantos que se van a quedar aquí porque han pedido protección internacional y les veremos por las calles de nuestras ciudades, como vemos a los ucranianos, como vemos a otras personas. Y es gente, además, es un perfil de gente, Senegal, Mali, súper agradecido, súper pacífico. Lo que tenemos que intentar ser es buenos vecinos. En principio no necesitan mucha más ayuda porque las necesidades básicas las tienen cubiertas. Las tienen cubiertas en este momento de emergencia. En el momento que ya entran en el programa de protección internacional, se activan todos los resortes y herramientas para insertarles también laboralmente. Y el porcentaje de inserciones laborales que hay con las personas que piden protección internacional es altísimo. Ángel. Primero, ¿cómo es posible que para gestionar crisis de esta envergadura, ¿no? o de recurrentes, el Estado tenga que recurrir a organizaciones no gubernamentales? ¿No cree que deberían existir resortes, recursos, herramientas estatales como para atender otras crisis de otro tipo que dependieran del propio Estado, al margen de que ustedes tengan más o menos voluntarios, más o menos disponibilidad, porque supongamos que bueno, pues se puede ayudar, pero la gente no ayuda, ¿no? Y segundo, ¿habría alguna circunstancia de carácter político, jurídico, nacional o internacional, que usted cree que beneficiaría, primero, la menor llegada o llegada en mejores condiciones de estas personas y la gestión, una vez que llegan a Europa, o de sus vidas, de sus expectativas, de sus circunstancias? Es decir, ¿hay alguna ley, alguna materia que deban atender los políticos que debiesen, desde su punto de vista, atenderla, mejorarla, trabajar en ella? Bien, muy interesantes las dos. La primera, si debe de existir herramientas o resortes institucionales o estatales. La iniciativa privada, que es donde hacemos las entidades sociales, creo que es fundamental, porque al final va inherente, va en el tuétano de las entidades. Es eso lo que hace, la implicación de las personas que trabajan en el tercer sector, en este caso, es lo que hace también el que a veces funcione en determinados asuntos. Tenemos la suerte en esta comunidad autónoma de tener un tercer sector con mucho músculo, muy profesionalizado. Por supuesto que hay voluntariado, pero de unos años para acá, es un sector muy profesionalizado. Tenemos psicólogos, abogados de todo tipo y al final también la responsabilidad es del gobierno y quien financia también en esto es el gobierno. Entonces, de alguna manera, efectivamente, no hay unas herramientas públicas, pero se gestionan a través de las entidades que tienen esa implicación y lo tienen en el tuétano y yo creo que es fundamental. Respecto a la segunda pregunta, es muy necesario también hacer, de alguna manera, ver cómo podemos solucionar el problema.
la solución en el origen, por supuesto. Había que trabajar mucho en el origen. Hay países donde ya no se puede trabajar en el origen porque el conflicto está ahí y es muy complicado. Ejemplos que tenemos, por ejemplo, respecto a lo que preguntas, y es muy interesante, la reforma de la ley de extranjería. De alguna manera tenemos que ver cómo reformamos jurídicamente determinados asuntos para que estas personas puedan trabajar de manera normalizada, porque necesitábamos, como hablábamos antes, que estas personas trabajen. No nos viene bien a ninguno que trabajen en B, ni en el mercado negro. Ilegalmente. Existe ahora mismo, se ha introducido en el reglamento de extranjería, en la modificación, lo que se llama el arraigo laboral. Quiere decir que si una persona está trabajando y por la circunstancia que sea, con un contrato, todo formal, pasa a situación irregular, porque se le deniega el asilo o lo que sea, si está trabajando y tiene un contrato, el gobierno le va a dar ese permiso, se le va a prorrogar ese permiso de residencia y trabajo porque tiene un trabajo. Tendremos que encontrar las herramientas para de alguna manera intentar que estas personas trabajen en las condiciones dignas, porque si no lo que acaban es, vienen con mafias, pero se acaban aprovechando gente de ellos aquí trabajando en el mercado negro. Entonces es fundamental que a nivel jurídico empecemos a adoptar herramientas que faciliten esto. César. José Luis, yo voy a hacer una única pregunta con dos partes. Es una broma, voy a hacer dos preguntas, igual que mis compañeros, con igualdad de armas, que es un principio jurídico. Bueno, lo primero, enhorabuena por la entidad que preside, que dirige, sobre todo si no está vinculada a partidos políticos ni a ideologías. Dos cuestiones que me han llamado la atención. Una, que hemos visto el rechazo a un centro de extranjeros, de acogida, en un barrio popular de Valladolid. Con lo cual, digamos, ese rechazo no está vinculado con el nivel de la renta per cápita de los ciudadanos, sino con su nivel, digamos, de miedo, de ignorancia. Lo digo porque a lo mejor si hubiera sido en un barrio del centro, pues las explicaciones hubieran sido muy obvias, sobre todo según por quién. Pero cuando es en un barrio, digamos, popular, donde la propia gente en general puede pasar, digamos, dificultades, no tener dinero suficiente a fin de mes, sentirse incluso algo, digamos, marginados, ¿por qué surge, digamos, cuál es el resorte humano para ese rechazo? Lo primero. Y lo segundo, habla de crisis migratorias en relación con conflictos bélicos, con lo cual, digamos, creo que no se da el supuesto que yo le presento, pero cuando hay este tipo de migraciones de personas que huyen o de la pobreza, o a lo mejor no de una gran pobreza en relación con su país de origen, pero sí con la búsqueda del dorado, de mejorar su nivel de vida, ¿cuántos casos hay, digamos, de viajes frustrados, de que lo que encuentran, más allá de una sociedad algo más opulenta, no les satisface humanamente por el desarraigo que traen consigo? Bueno, empezando por la primera, volvemos a lo que comentábamos antes. Mucho se basa en el miedo. Yo veía lo que pasaba por los medios respecto a ese encuentro que hubo entre el Ministerio, el Ayuntamiento con los vecinos, y veía pancartas que ponía inmigrantes. No, o sea, de entrada no eran inmigrantes. O sea, el centro era para personas que solicitan protección internacional, que tienen permiso de residencia y de trabajo, y que lo que vienen es a estar aquí con nosotros y a trabajar con nosotros hasta que se puedan volver, porque lo que van a querer es volverse. Hay que hacer mucho trabajo pedagógico de sensibilización para entender esto. Que esté en un barrio, que esté en el centro, bueno, al final las circunstancias de donde se ubica un espacio como esos, yo no creo que se vincule o sea, que tenga que ver con que sea en un barrio o sea en el centro, al final se ponen donde se pueden poner. Yo entiendo que haya colectivos con los que también hay que trabajar, que sean a lo mejor bueno, pues más complicados por la realidad que tiene como colectivo, pero en el caso de los solicitantes de protección internacional es gente muy normalizada y muy integrable. Entonces, yo creo que en la primera parte de la pregunta tiene que ver con el desconocimiento. Perdón que le interrumpa. Se habla de desconocimiento, de miedo, pero en determinados sectores, incluso vulnerables socialmente, económicamente de la sociedad, ¿pueden entenderlo también como una especie de competencia para ellos lograr un trabajo? ¿Esas personas a lo mejor lo van a conseguir, el trabajo al que podrían acceder ellos, por ejemplo? Yo no creo eso, porque además lo hablábamos antes, hay sectores donde estamos necesitados de que trabaje gente. O sea, es que el sector agroalimentario, el sector de los cuidados, o sea, estamos hablando no de un sector productivo, pero de un sector fundamental. Vive mucha gente mayor en esta comunidad autónoma. No encontramos trabajadores para el sector de los cuidados, para la gente mayor, para la gente con discapacidad, y es fundamental el que encontremos gente para trabajar ahí. O sea, yo creo que no tiene que ver mucho con eso. La segunda pregunta era... si más allá de los que huyen de un conflicto bélico, sí, perfecto, sí. ¿puede darse una cierta frustración en la búsqueda del dorado? Bueno, por esto nos juzgará la historia. Está muriendo mucha gente en el mar. Gente que viene a ejercer un derecho internacional reconocido. Eso no puede ser. Entonces, claro que es frustración, me refiero, hasta el punto de que llegar aquí ya es ser un héroe. Es un reto, y es el principio del camino. Llegar aquí es el principio del camino y para eso te tienes que haber jugado la vida.
efectivamente las condiciones en las que están aquí son muy complicadas y se están dando muchos casos, pues efectivamente de frustración, pero también es verdad que se están dando muchos casos de integración de gente. Tenemos compañeros en Accent trabajando con nosotros que han hecho ese trayecto y están aquí, y tienen familias y son más de Castilla y León que yo y están encantados de estar. O sea que tenemos las dos vertientes. Efectivamente hay que hacer mucha también sensibilización en el origen sobre que este dorado tampoco es tan sencillo. Ni tan dorado. Ni tan dorado. Pues hoy en cuestión de prioridades precisamente queríamos eso, sensibilizar a mucha gente, que es verdad que, bueno, que todavía no entiende estas cosas. Yo como me autopongo como portavoz de mucha parte de la sociedad que seguramente esté muy agradecida a lo que están haciendo ustedes. Me cuesta que curra mucho porque es imposible hablar con él, le llamas, está en el balneario, trabaja, hoy a las 4 de la tarde no había comido todavía nada. Bueno, siga así trabajando y gracias de verdad por su labor. Muchas gracias a vosotros por hacernos de altavoz y nada, nosotros encantados de explicar lo que hacemos a quien sea y al final demostrar que trabajamos con personas y que tenemos que hacer ese esfuerzo de acoger, como hemos hecho siempre en esta comunidad autónoma, a las personas que lo necesitan y que necesitamos. Bueno, hay que seguir presumiendo de ser tierra de acogida. Gracias.